Hola a todos, les doy la bienvenida por mi parte a la Academia Ciatec. Mi nombre es Jan Mayen Chaires, soy catedrático con ACIT, estoy comisionado a Ciatec, específicamente en el área de recubrimientos avanzados e ingeniería de superficies. Bueno, en esta Academia Ciatec, conmigo juntos vamos a abordar el tema de la metodología de la investigación y la vamos a analizar desde dos puntos muy importantes. El primero es el contexto histórico de la metodología de la investigación y el segundo punto de importancia va a estar en referencia a los conceptos teóricos y sobre todo a la parte técnica de cómo diseñar y preparar una investigación, cómo ejecutarla y por último, cómo reportarla de manera escrita con fines de divulgación. Pues muchas gracias y nuevamente les doy la bienvenida a esta Academia Ciatec y los espero en el curso de metodología de la investigación. Hasta luego. Buenas tardes, bienvenidos al curso de metodología de la investigación. En este curso lo vamos a dividir en dos partes principales. Una es el contexto histórico, donde vamos a tratar como primer tema el positivismo, las tres fases del pensamiento humano, según un matemático y filósofo francés, Auguste Comte. Esta corriente filosófica se desarrolló por él, y fue desarrollada posteriormente a la Revolución Francesa. Vamos a ver su semblanza, la descripción del positivismo, las tres fases del pensamiento humano. Esta última parte de las tres fases del pensamiento humano es muy importante analizarlas porque podríamos decir que son las bases que nos van a permitir entender cómo es que llegamos nosotros como humanidad al método científico. De qué manera nos ayuda el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo en el método científico. Y por último, cómo todo esto se relaciona con la metodología de la investigación. También en el contexto histórico vamos a ver la implicación del positivismo y la posguerra. Sabemos que en la historia de la humanidad, no todo ha sido color de rosa. Entonces, la ciencia, en general, podríamos decir que se debe usar para el beneficio de la humanidad. Sin embargo, en algunos periodos de nuestra historia, el uso de la ciencia no ha sido únicamente con fines de beneficio a la humanidad. Ha habido momentos en la historia, como en el caso de las guerras mundiales, el Holocausto o la creación de la bomba atómica, donde se usó la ciencia o naciones utilizaron la ciencia para hacer desarrollo tecnológico que les diera ventajas competitivas con respecto a sus rivales. Aunque son etapas muy lamentables y sucesos muy desagradables que ocurrieron y que a veces quisiéramos borrar de nuestra historia como humanidad, muchas veces algunos de los desarrollos tecnológicos que se realizaron en esas épocas, nos han dado mucho de la tecnología que tenemos actualmente y que es usada en beneficio de la humanidad, ¿no? Vamos a ver algunos videos que nos van a dar ejemplos de esto, de cómo los desarrollos tecnológicos que se dieron en esos tiempos, han ayudado a tener la tecnología que tenemos, ¿no? Como en el caso del Internet, incluso esta herramienta que estamos utilizando para dar estos cursos a distancia tiene mucho que ver, ¿no? Con tecnologías que se desarrollaron durante la guerra y la posguerra. Después vamos a ver algo de la hermenéutica. No voy a entrar mucho en contexto, pero nos va a decir un poco, de la importancia del idioma y el lenguaje, de cómo se va recopilando el conocimiento científico y cómo lo interpretamos también. Por último, vamos a ver el panorama actual de la ciencia. Vamos a ver los objetivos globales de acuerdo con la ONU. Vamos a darnos cuenta, después de haber visto todo este análisis histórico, que estos objetivos precisamente que plantea la ONU, es una consecuencia de toda la historia que hemos ido forjando como humanidad, ¿no? Asimismo, cada nación tiene sus propios objetivos nacionales para la ciencia, las humanidades y la tecnología. En este caso, los programas nacionales estratégicos PRONACES son específicos de nuestro país. Y son los objetivos que persigue el gobierno federal y que son ejecutados y
y se le da seguimiento por parte del CONACYT. Bueno, antes de comentarles que esta va a ser la segunda parte del curso, donde vamos a ver algo ya más técnico, les quiero comentar que en la primera parte, como es un poco de contexto, no nada más desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de las humanidades, entonces tengo conmigo aquí una persona que está más enfocada en la parte de toda esta investigación, pero desde el punto de enfoque de las humanidades. En mi caso, pues es un poco más desde las ciencias aplicadas y la tecnología, pero bueno, teniendo dos puntos de vista, vamos a poder como poder discutir un poco más, ¿no? Todo ese contexto histórico. Ahora bien, en este último apartado que es los criterios de clasificación de la investigación, que ya es más técnico, vamos a ver elementos de la investigación, conceptos fundamentales, clasificación de la investigación y por último vamos a ver cómo hacer un diseño de la investigación. Entonces aquí vamos a culminar con un posible formato para algún reporte técnico, algún reporte académico, algún otro tipo de documento, ¿no? Que nos sirva para plasmar no solamente los resultados de una investigación, ¿no? Sino todo el proceso, o sea, toda la metodología de investigación que se siguió, o sea, desde que se planteó el problema hasta que se llegó a conclusiones. Bien, ahora en el primer tema vamos a ver el positivismo, las tres fases del pensamiento humano según Auguste Comte. También es esta filosofía, bueno, es conocida como filosofía positiva. Es un pensamiento que afirma que el conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método científico. Como pueden observar, prácticamente aquí ya estamos poniendo como la conclusión de lo que es el positivismo sin haber visto primero las tres fases del pensamiento humano, pero podemos ver claramente la relación que tiene con el método científico y más adelante qué relación tiene con la metodología de la investigación. Ahora, aquí hay algo muy importante que se encuentra marcado en azul, que dice, asimismo es una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. La persona que me acompaña, está más enfocada en la parte de filosofía y humanidades y tal vez nos puede explicar con palabras más entendibles lo que quiere decir esta información. Bueno, aquí lo resaltado en azul se refiere principalmente a que la base del conocimiento científico o del método científico es la observación, es decir, la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Bien, entonces, para continuar, pues tendríamos que responder algunas preguntas. O sea, primero, ¿quién fue Auguste Comte? ¿Cuáles son las fases del pensamiento humano? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que tiene que ver todo esto con la ciencia? También quisiera preguntar, o sea, ¿por qué se le dice filosofía positiva? El porqué de filosofía positiva. Comte consideraba que el conocimiento científico era conocimiento positivo, precisamente porque servía para ayudar al avance o al progreso de una sociedad. Y bueno, es precisamente por eso, o sea, de hecho, por eso es el término positivismo, el conocimiento positivo, que es para alcanzar el progreso de la sociedad. ¿Quién fue Auguste Comte? Bueno, como ya se mencionó, fue un filósofo y matemático francés del siglo XIX. Específicamente vivió entre los años 1798 y 1857. Como ya mencionamos, es considerado el iniciador del positivismo y se considera también como el padre de la sociología científica. El centro de su doctrina es precisamente la ley de los tres estadios, o como lo hemos denominado en esta presentación, las tres fases del pensamiento humano. En su obra, o bueno, en su doctrina, contiene su crítica personal hacia la religión y hacia la metafísica, culminando en lo que él propone o su declaración de lo que es el positivismo. Bien, de manera breve, los tres estadios o las fases del pensamiento humano son el estado teológico, que se caracteriza principalmente por la imaginación, o bueno, domina la imaginación. Después tenemos el estado metafísico, donde en lo caracteriza la fase destructiva y crítica, no constructiva. Por último, tenemos el estado positivo, donde su característica principal es la observación.
Bien, el primer estado, según Augusto Comte, es el estado o fase teológica o mágica y corresponde a la infancia de la humanidad. Bueno, se puede tomar como el punto de partida del espíritu positivo o el desarrollo del pensamiento humano. Y bueno, aquí en esta época o fase se pretende dar explicaciones mágicas, o sea, sobrenaturales, a fenómenos naturales. Es decir, por ejemplo, incendios, huracanes, terremotos, todo esto. Se buscan razones obscuras o sobrenaturales para explicar estos fenómenos. Bien, una vez que, según Augusto Comte, la humanidad ha transitado por el estado teológico o por el pensamiento teológico, bueno, nos toca pasar hacia el estado metafísico o la fase metafísica o filosófica. En este estadio o fase, el hombre deja de creer en seres sobrenaturales y ahora comienza a creer en ideas. Bueno, en esta fase se busca el porqué y la explicación de los fenómenos naturales mediante entidades abstractas, inmutables y necesarias, es decir, que se deja de lado las entidades divinas. Y bueno, se sigue manteniendo como esa necesidad de dar una explicación absoluta, que es una característica del estado teológico. Y aquí empieza a dominar el razonamiento o bueno, la búsqueda de explicaciones racionales. Bien, ahora que ya hemos analizado dos de los estadios que presenta Auguste Comte, el primero es el estadio o la fase teológica, el segundo la fase metafísica, y vemos cómo la humanidad transitó primero de atribuir las causas, por ejemplo, a los desastres naturales, a los fenómenos naturales, una explicación divina. Y después eh, la humanidad transita a una etapa donde trata de buscar una explicación nuevamente a esos fenómenos naturales, pero ya no mediante entidades divinas, sino ideas que en este caso son abstractas, ¿no? Entonces ahí ya hay un proceso de razonamiento. Entonces el siguiente video que se encuentra en YouTube y que cabe mencionar es propiedad y responsabilidad de quien lo publique en la plataforma de YouTube. Lo estamos presentando únicamente con fines educativos y de divulgación. Nos va a explicar precisamente esa transición eh, de la fase teológica a la fase metafísica, o como comúnmente se conoce en filosofía, del mito al logos. Bienvenido a Filosofía Virtual. En el video vamos a tratar acerca del paso del mito al logos. Usualmente cuando investigamos sobre el significado del término filosofía, encontramos una respuesta súper sencilla. Esta definición es una de las más usadas por los filósofos para explicar de forma simple el significado sobre filosofía. Nos referimos a el amor por la sabiduría. Si solamente esta sería nuestra respuesta, hasta aquí llegaría el video de hoy. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a explicar el famoso paso del mito al logos. Primero que nada, debemos familiarizarnos con los términos. Empezaremos por mito. La palabra mito proviene del vocablo griego mitos, comúnmente interpretado en nuestra lengua como narración o relato. Para nuestra sociedad, la voz mito hace referencia a lo ficticio, debido pues a que se trata de un pensamiento típico prelógico con misticismo. Según la RAE, define a mito como una narración maravillosa que está situada fuera del tiempo histórico en el cual se encuentran protagonistas de carácter divino y de carácter heroico. En pocas palabras, mito es una narración ficticia o mística de un pueblo. Etimológicamente, mitos proviene de la raíz mi, lo cual se refiere a la onomatopeya emitir sonidos.
o en segundo plano sería el acto de mover la boca o los labios al hablar. Logos, del griego logos, este término es uno de los más importantes en la actitud racional ante el mundo. Puede traducirse como un pensamiento, razón, habla, discurso, concepto, palabra, conocimiento, pero el término más usado por nosotros es razón. Así, por ejemplo, cuando hablamos de la teología, vamos a explicar o dar razón de Dios. La antropología, a explicar o dar razón del hombre. Una vez se haya definido estos dos términos y hayamos entendido cuál es el significado de cada uno de ellos, vamos a recordar algo. El origen de esta forma superadora del pensamiento mítico se va a situar en Grecia del siglo VI antes de nuestra era, más concretamente en Jonia, y es obra fundamental de los filósofos de la escuela de Mileto. ¿A quiénes nos referimos? Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Sin embargo, para entender cuál es el origen de la filosofía han surgido dos hipótesis: la hipótesis del origen oriental y la hipótesis del origen griego. Vamos a empezar por la hipótesis del origen oriental. Dicen los investigadores que los griegos habrían copiado la filosofía oriental, por lo que la filosofía no podría considerarse una mera creación original del pueblo griego. Los primeros filósofos habrían viajado a Egipto y Babilonia, en donde habrían adquirido sus conocimientos matemáticos y astronómicos. Lejos de ser creadores de este conocimiento, habrían sido unos meros transmisores del saber oriental, que en contacto con la civilización griega habrían alcanzado un desarrollo superior al logrado en sus lugares de origen. La segunda hipótesis es la hipótesis del origen griego, en el cual tenemos tres explicaciones. La primera explicación es la citada por Burnet. Es la llamada tesis del milagro griego. Según Burnet, la filosofía habría aparecido en Grecia de una manera abrupta y radical, solamente como fruto de la genialidad del pueblo griego. Es decir, para Burnet, los pobladores griegos eran unos genios y por ende nació la filosofía. Esta hipótesis carece de los elementos históricos, socioculturales y políticos, por lo que prácticamente no nos termina de explicar nada. ¿Dónde aparece esta tesis? En su obra La aurora de la filosofía griega. Para Cornforth, defiende una tesis de desarrollo del pensamiento filosófico a partir del pensamiento mítico y religioso. Según esta hipótesis del origen de la filosofía, sería pues el resultado de la evolución de las formas primitivas del pensamiento mítico de la Grecia del siglo VII a.C. Cornforth, en su obra De la religión a la filosofía, explica cómo la estructura de los mitos, por ejemplo de Hesíodo en la Teogonía, se mantienen en las teorías de los primeros filósofos. Destaca también la importancia de la educación. ¿A través de quién? A través de Homero. Por último tenemos la explicación de J. P. Bernard
en su obra Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua. Este autor va a añadir importantes elementos derivados del contexto sociocultural, político y económico de la época para explicar cómo se dio este paso del mito a la racionalidad, o el famoso paso del mito al logos. Según Bernard, se produjo en Grecia y no en otra civilización debido a que en Grecia en esta época carecía de una casta sacerdotal. No había sacerdotes. La figura del sabio y el predominio de la ciudad. Por otro lado, también se le atribuye la transmisión pública del saber, del conocimiento, una libertad individual y también el desarrollo de la escritura. Todo esto que hemos mencionado, según Bernard, hacen posible la apuesta de el paso del mito al logos. Toda la influencia cultural del pueblo griego permitió que se dé este gran paso. Habiendo escuchado ya las teorías de cómo posiblemente se haya originado la filosofía, cuéntame en la caja de comentarios cuál llamó más tu atención. ¿Cuál crees que es la más importante para la filosofía? Házmelo saber en la caja de comentarios. No olvides compartir el video, dejar tu like y suscribirte. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Filosofía Virtual. Bien, ahora que hemos terminado de describir los dos primeros estadios eh, del pensamiento humano según Auguste Comte, el primero que es el estadio o fase teológica, el segundo que es el estadio metafísico o fase metafísica, puedo yo entonces dejarles a ustedes dos preguntas para reflexionar. La primera sería, ¿podrías mencionar un ejemplo del estadio teológico? ¿Podrías mencionar un ejemplo del estadio metafísico? Bien, estos ejemplos pues van a ser en cuanto al contexto histórico que acabamos de revisar. Sin embargo, hay una tercera reflexión que podemos también nosotros enunciar una tercera pregunta. Y esto está relacionado ya que, o sea, si revisamos lo que comentaba o postuló Auguste Comte, es que pues la humanidad trata de explicar las causas de los fenómenos sociales a través de estos tres estadios del pensamiento humano y que se han dado en diversas épocas de la humanidad. Sin embargo, sería interesante preguntarnos si en la actualidad podemos encontrar ejemplos todavía cotidianos, donde haya, por ejemplo, comunidades, eh, ya sea en otros países, en otras regiones, eh, o aquí mismo en nuestro país o en nuestro mismo estado, que pudiera haber comunidades que todavía eh, tratan de explicar tanto los fenómenos sociales como los fenómenos naturales mediante el estadio teológico y o el estadio metafísico. Entonces, esa sería la tercera pregunta para reflexionar. O sea, sería, ¿en la actualidad encuentras ejemplos cotidianos del estadio teológico y metafísico? Y bueno, me gustaría que ustedes trabajaran en esas tres reflexiones y bueno, me lo hicieran saber a través del chat, ¿no? Por favor.